Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos, a todas. Bienvenidos, bienvenidas a esta primer sesión del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Como saben, en esta primera semana abordamos la unidad 1, que está titulada Literatura, Arte y Expresión Comunicativa. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés. Soy su asesor virtual aquí en este módulo y ahí, por supuesto, aquí en Prepa en Línea CEP. Un gusto estar con ustedes, un gusto conocerles. Bienvenidos nuevamente a los que nos acompañan de manera síncrona. Bienvenidos, bienvenidas a los que ven también las grabaciones de estos espacios abiertos para el aprendizaje. Sabemos que no todos pueden participar de manera síncrona por las diferentes ocupaciones que cada uno de ustedes tiene, pero eso no es un impedimento para este modelo educativo extraordinario que es Prepa en Línea CEP, que te permite terminar tu preparatoria en un sentido, en el sentido más práctico, pero en un sentido más integral, pues llevar toda una formación integral, ¿verdad? Entonces, estamos en un módulo extraordinario, seguramente lo van a disfrutar bastante. Ya lo digo, estamos en este módulo donde vamos a abordar lo que es la literatura, una de las 7 bellas artes. Antes de continuar, quisiera darle la bienvenida a nuestra compañera María. María, ojalá que pudieras poner tu nombre completo. Como ustedes saben, eh, se les da participación extra por, eh, valga la redundancia, por participar de manera activa en las diferentes actividades que están diseñadas para que ustedes compartan. Pero para ello, pues tienes que tener tu nombre completo para poderte ubicar. Puedes seleccionar tu nombre, están los 3 puntitos y ahí puedes hacer el ajuste. Yasmín Villarreal, igualmente bienvenida, bienvenidos a todos. Un gusto estar con ustedes en este inicio de módulo y estamos estrenando, se me hace un tanto raro, un poco extraño estar en la sesión hoy, en esta primera sesión, martes 24 de marzo del 2026. Es un poco extraño porque naturalmente las sesiones de espacio abierto para el aprendizaje eran los miércoles y los viernes, pero me parece un ajuste de verdad extraordinario, principalmente para ustedes. ¿Por qué? Porque tienes bastante tiempo de anticipación para tener más recursos que te permitan elaborar tus actividades de la semana de una manera más fluida, adecuada, precisa, correcta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros realizábamos anteriormente la sesión el viernes, la última, y pues ya cerrando la semana. Entonces ahora las vamos a realizar martes y miércoles. Tienes tiempo para poderlas revisar y aunque tú, ojalá que no, pero si haces tus actividades más llegándole al cierre de la semana, ya cuentas con las videosesiones de módulo, con los espacios abiertos para el aprendizaje y por supuesto con todos los recursos que vienen aquí en el aula virtual, ¿verdad? Muy bien, a ver, les leo aquí en el chat.
María Mercedes, excelente. Hola, buenas noches, María Mercedes, bienvenida, gracias por acompañarnos. Yasmín, qué bueno que cambiaron, así podemos tener más tiempo para hacer los trabajos y entiendo cómo hacerlo. Exactamente, Yasmín, realmente este fue un acierto. Considero que es mejor la asesoría el martes para así tener más tiempo para las dudas que puedan surgir. Exactamente, Mercedes. Así vamos a tenerla, les vuelvo a repetir, son 2 sesiones durante todo el módulo, durante estas 4 semanas, la sesión martes y miércoles, durante las 4 semanas. Sabemos que viene el receso educativo, ¿verdad? El receso académico. Entonces, vamos a añadir esa semana, lo cual pues va a extender un poquito más nuestro módulo, que va a durar 5 semanas en realidad, en cuanto a extensión de tiempo, pero semanas efectivas de trabajo, pues únicamente 4, como es costumbre. Entonces, después de esta pequeña, breve, bienvenida, introducción, eh, les comentaba, vamos a ver en este módulo todo lo referente a la literatura, ¿sí? ¿Qué es la literatura? ¿Cuáles son los elementos que identifican a un texto como literario? Eh, ¿Cuál es el tipo de lenguaje adecuado? ¿Cuál es la intención de la literatura? ¿Cuáles formas existen de textos literarios? Épocas literarias, movimientos. Bueno, de verdad es un módulo súper, súper interesante y que además es muy significativo. ¿A qué me refiero que es un módulo significativo? A que todo lo que vamos a aprender tiene un impacto directo en tu vida cotidiana. A través de los textos literarios nos vamos a dar cuenta que podemos desarrollar más nuestra imaginación, que podemos de manera recreativa y divertida adquirir conocimientos acerca de la historia, del pasado diferentes o de diferentes visiones del mundo distintas a las nuestras y que vienen a enriquecer, por supuesto, nuestra manera de pensar. Imagínense una frase que me encanta refiriéndonos a la lectura de textos literarios, que un lector vive 1000 vidas. Otra vez, un lector vive 1000 vidas, mientras que alguien que no lee solo vive una. Solo está ensimismado, solo existe para él su perspectiva. Híjole, pues esto es muy, muy pobre, muy limitante. Imagínense casi 10,000, 9,000 millones de seres humanos los que poblamos el planeta Tierra y quedarnos únicamente con nuestra manera de percibir la realidad, pues es muy básico, ¿verdad? Entonces, no nos permite ir más allá. Entonces, esto es extraordinario porque a través de este módulo, a través de la literatura, vamos a comprender esto mejor y poder llevarlo pues de una manera más práctica en nuestra vida cotidiana. Vamos a ver entonces cuál es el orden de la presentación. Antes, igual, un último comentario. Recordemos que el orden de la presentación se da de esta manera. Yo les voy a estar compartiendo, vamos a estar realizando nuestras sesiones a través de aquí de Zoom. Yo comparto una presentación. En esa presentación viene el orden de los 2 días, lo que vamos a ver hoy, martes, y mañana miércoles, los temas, actividades y demás. Se van a dar cuenta que trato de que nuestras sesiones sean prácticas. Yo podría llevarme la sesión entera hablándoles de la literatura y de los textos literarios y demás, pero no se trata de que en la actualidad priorizamos el aula invertida. No se trata de llevar clases teóricas, sino más prácticas, ¿verdad? Entonces, te vas a dar cuenta que vamos a practicar, vamos a llevar varias actividades en ese sentido.
También comentar es ya te decía, vas a adquirir participación extra, pero tienes que participar de una manera activa, ¿sí? Tienes que participar de una manera activa en las actividades, en las dinámicas, en todo lo que vamos a ir haciendo. Puedes levantar tu mano y de esa manera te doy la palabra. Desde ahí estás participando con dudas, con preguntas, con comentarios, con ejemplos, con confirmaciones de lo que estamos diciendo. Tengamos cuidado con nuestro micrófono, Ricardo, por favor. Eh, Eso es importante también cuando entremos a las sesiones, siempre recuerden ingresar con su micrófono en silencio. Entonces les Buenas decía, noches. hola, buenas noches, bienvenido. Eh, Levantas tu mano, te doy la palabra, escribes en el chat, etcétera. Entonces de esa manera nos vamos a comunicar. Dicho esto, vamos al orden de la presentación. El orden de la presentación es el siguiente. Primeramente, voy a hacer una presentación personal. Ahorita les voy a compartir un poco de mi currículum y ahí voy a compartir también algo acerca, un poco más personal, con la intención de que me conozcan. Siempre se nos sugiere al inicio de la sesión que hagamos esta presentación, que nos presentemos profesionalmente, para que sepan por qué estamos aquí, qué nos respalda y también, eh, pues de manera personal, para que podamos, pues tener una mejor comunicación, ¿no? Mayor confianza y demás. Entonces, eso es lo primero que voy a compartir con ustedes. Dudas externadas en las videosesiones de módulo, aún no las recibo por parte de la ADC. Seguramente las puedo externar, a lo mejor las compartimos mañana o ustedes me pueden compartir sus principales dudas, alguna duda, algo que no comprendas en torno a la actividad integradora uno, en torno a la actividad integradora 2, lo que tú quieras lo puedes externar, ¿sale? Vuelvo a repetir, solo es cuestión de levantar tu mano y o externar tu mensaje por medio del chat. Después, inmediatamente de esto, vamos a jugar con una actividad llamada Mentimeter. En este Mentimeter lo que hacemos es una lluvia de ideas. Vamos a comenzar primeramente con lo que entiendes por la literatura, qué es la literatura y otros dos preguntas más. Son tres preguntas para este Mentimeter que nos va a ayudar a sensibilizarnos, a contextualizar. En esa línea, en ese sentido, te voy a compartir definiciones de literatura por grandes autores. Claro, vamos a partir de la definición más básica de literatura. ¿Cuál es la definición más básica de literatura? Pues la que nos da la Real Academia de la Lengua Española, que nos dice que la literatura es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Eso es la literatura, un arte. Fíjense qué interesante. Vamos a estar entonces estudiando y analizando una de las 7 bellas artes. ¿Cuáles son las 7 bellas artes? Música, pintura, arquitectura, danza, escultura, literatura y el séptimo arte, el cine. Siempre he dicho que lo más bello que ha descubierto, que ha creado el ser humano, está ahí, en el arte. Ahí encontramos lo más bello, lo más sabio, lo más estético. Entonces, ahí está, obviamente, para aquellos que sean sensibles ante la manifestación artística analizada, pintura, escultura, literatura, etcétera. Entonces, es maravilloso. El arte nos permite expresarnos, pero también adquirir conocimiento.
A través de la poesía externamos nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros miedos, nuestras pasiones, inmortalizamos al ser amado, nos desahogamos, bueno, y además hacemos arte. Pero cuando nosotros lo leemos, adquirimos conocimientos, sabiduría, etcétera, etcétera. Posteriormente, les voy a compartir una infografía acerca de lo que es un texto literario y de lo que es fondo y forma. Eh, Dos conceptos que nos van a acompañar durante todo el módulo y que luego les causa cierta confusión. Entonces vamos a analizarlos desde ahora, estos dos términos, para que comprendas bien cuál es la diferencia y con base en ello puedas analizar mejor los textos que estás leyendo desde esta primera semana y que vas a leer y analizar durante las 4 semanas. Después, que esto seguramente ya viene para la sesión de mañana, vamos a jugar un Kahoot. Vamos a jugar un Kahoot donde vienen los principales conceptos de la semana. Como te puedes dar todos los temas que vemos en esta primera semana. Como te puedes dar cuenta, en la actividad integradora 1 estás haciendo el análisis de 3 textos literarios, uno con forma narrativa, otro con forma poética y otro con forma dramática. Lo preciso con forma para que te vayas relacionando con esos términos. Y tienen formas diferentes, obsérvalos. El texto de Sor Juana, el texto de Rubén Darío, tienen formas diferentes, textuales. No son textos con formas iguales, son formas diferentes. Y los estamos analizando, es decir, estamos identificando. Para poder hacer el análisis de una obra literaria, tenemos que identificar todos esos elementos que encuentras en el cuadro comparativo que está ahí en esta actividad integradora 1, desde quién es el autor, cuál es el contexto del autor, cuál es el contexto de la obra, cuál es el tema, cuál es el argumento, cuál es el tiempo, espacio, personaje. Bueno, todos esos elementos son necesarios para realmente poder interpretar una obra de manera correcta, de manera adecuada, ¿sí? No se trata solamente de opinar acerca de una obra, no, hay que hacer un análisis más profundo. ¿Por qué? Así rápidamente, porque esa obra que tú estás analizando hoy no se escribió hoy, se escribió hace 10, 15, 20, 30, 50, 100 años, en una realidad muy distinta a la que nosotros estamos viviendo hoy. Si nosotros no conocemos el origen y realizamos este tipo de análisis, seguramente no vamos a comprender de manera correcta la intención, el propósito, ¿sí? Eh, También, esto ya es más referencia a la actividad integradora 2. realizamos Estamos realizando ahí la adaptación entre varias actividades, la adaptación de un texto con forma de verso, lo tenemos que adaptar a la forma de narración y además utilizar el lenguaje literario. Esto es algo de lo que más se les complica en la actividad integradora 2. Es por eso que lo vamos a ejemplificar con una actividad por medio de aquí de la pizarra de Zoom. Por último, dudas, comentarios, inquietudes, etcétera, etcétera. ¿Sale? Muy bien, entonces borro los dibujos, cierro esta herramienta para poder avanzar y ahora sí, rápidamente me presento contigo en este sentido. Bien, ya te decía, mi nombre es Martín Eduardo González Cortés. Soy profesionalmente, mi formación académica, soy licenciado en educación, tengo una especialidad en español y una maestría en habilidades directivas. Mi experiencia como docente tengo desde el 2012
poco antes, o alrededor de 15 años ya como docente. Aquí estoy poniendo las instituciones en las que colaboro actualmente, pero tengo alrededor de 15 años como docente de manera ininterrumpida. Eh, Aquí en Prepa en Línea CEP tengo alrededor de 9 años ya. He crecido junto con este modelo educativo extraordinario, eh, maravilloso que es Prepa en Línea CEP. Entonces, pero también trabajo en el aula presencial, en varios colegios, impartiendo las materias de taller de lectura y redacción, literatura, ciencias de la comunicación, del modelo anterior, porque actualmente estamos en la NIM, ¿verdad? La NEM, en la nueva escuela mexicana, ¿sí? En la nueva escuela mexicana ya no se llama taller de lectura, ahora se llama lengua y comunicación 1, 2 y 3. Ya no se llama literatura, ahora se llama pensamiento literario. También imparto la materia, la asignatura de laboratorio de investigación. En lo personal, ¿qué les puedo decir? Se van a dar cuenta en la misma sesión, trato de dar un enfoque integral en las sesiones y con una intención de despertar, de abrir nuestra conciencia en ese sentido. Hacia donde va mi comentario, me apasiona muchísimo la vida, la espiritualidad. Por eso digo la vida, la espiritualidad van de la mano completamente para poder desarrollarnos al 100% como seres humanos. Tenemos que, eh, pues, ampliar esa experiencia espiritual, no solamente física. Entonces, las mismas sesiones, ustedes se van a dar cuenta que trato de compartir también esos conocimientos. También me apasiona muchísimo el arte, la naturaleza, el ciclismo de montaña, el motociclismo. Me gusta viajar mucho en moto. He viajado a muchos lugares aquí dentro de la República. Soy un apasionado de la vida, que les digo, del arte, de la literatura, y pues estoy aquí para servirte. Un gusto conocerte, un gusto iniciar este módulo 4, textos y visiones del mundo, un mundo extraordinario. Ya te darás cuenta, a lo mejor dices, ah, bueno, pues él habla así hablando de un módulo tan extraordinario porque lo imparte, pero te voy a poner a prueba. Ya me dirás al cierre del módulo si no te pareció también un módulo extraordinario. Ojalá que así sea. Muy bien, vámonos entonces, después de esta presentación, introducción, lo que tenemos es el orden que debemos de llevar. Entonces, les voy a compartir primeramente el Mentimeter, ¿verdad? Que vamos con este Mentimeter. Para definir primeramente a la literatura, por supuesto. Y para ello, te voy a compartir pantalla. Nada más permíteme, está cargando. Aquí está. Voy a quitar mi imagen de fondo para que no estorbe. Ya te lo estoy compartiendo aquí. Ahora le tengo que dar aquí en presentación. Para pasarte el código, puedes ingresar a la aplicación menti.com, pero es mucho más fácil y poner el código, que es este que está aquí, 8722-5548. Pero mucho más fácil es ingresa directamente
al enlace que te acabo de compartir. ¿Y cuál es la dinámica entonces para este Mentimeter? Ingresa y voy a dar alrededor de 3 minutos, 2 o 3 minutos, para que respondas esta pregunta. ¿Qué entiendes por literatura? ¿Cómo lo definirías? Te doy un tip. Trata de no utilizar nexos. ¿Qué es un nexo? Por es un nexo. La es un nexo. Esos monosílabos, esos conectores. Pon, más bien, comparte palabras clave. ¿Entiendes? Literatura, definirías, ¿sí? Arte, expresión, sentimientos, ¿sí? Experiencias, vida. Trata de quitar los nexos. ¿Por qué? Te vas a dar cuenta que cuando quieras compartir tus mensajes, solo te da pocas palabras, solo puedes escribir pocas palabras. Y si tú utilizas demasiado nexos, va a quedar muy corto el mensaje. Entonces trata de utilizar sustantivos, trata de utilizar adjetivos, etcétera, adverbios, ¿sí? Adjetivos calificativos, etcétera, para definirlas, para responder a las preguntas. Entonces, pues adelante, vamos a dar 2 minutos. En esos 2 minutos, no solo participes una vez, comparte, escribe todas las ideas que se te vengan a la mente. Relatos, ya comenzamos, fabuloso, adelante, corre tiempo, 2 minutos, adelante. Excelente, muy buenas aportaciones. Tenemos 1 minuto más.
Listo, con esto es suficiente. Vamos a compartir. Si gustan, ya no escribimos más. Ahora vamos a compartir. ¿Qué entiendes por literatura? Antes de les comparto aquí el concepto de literatura que nos da la RAE. El más sencillo. ¿Qué entiendes por literatura o qué es la literatura? Nos dice la Real Academia de la Lengua Española que la literatura es un arte. Es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. ¿Sí? Eso es lo que nos dice la RAE acerca de lo que es la literatura. Es un arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Es la definición más básica. Nosotros vamos a ver que hay otras mucho más significativas. Dicen aquí, ustedes, obras, esta herramienta, obras escritas u orales, participa la imaginación, por supuesto que es una de las principales bondades que tiene la literatura, desarrollar la imaginación. Son historias, son experiencias, por supuesto, las experiencias que vivieron los escritores, ahí están en las fábulas, en las novelas, en los cuentos, en los poemas, en las tragedias, comedias, etcétera. Es una expresión escrita, crítica, expresión estética, aquí le falta la tilde, pero es un término extraordinario. La estética, vamos a trabajar mucho con este concepto. ¿Qué es la estética? Lo explico de una vez. La estética es una rama de la filosofía que se encarga del estudio de la belleza que hay en el arte. Es por eso que alguien puede expresar sus sentimientos. Estoy muy feliz, te quiero mucho, o te odio, lo que sea, la emoción que tú quieras. Y ya con eso estoy haciendo arte por expresar emociones. No, tienes que expresarlas de manera estética, de manera bella. ¿Cómo es eso? Utilizando las figuras literarias, las metáforas, eh, las paradojas, las antítesis, sinécdoque, metonimia, bueno, todas las figuras literarias. Vamos a ver esto un poco más adelante. Son narraciones, cuentos y expresiones creativas. Fabuloso. Borramos los dibujos, cierro esta herramienta. Siguiente, adelante, 2 minutos, corre tiempo. ¿Qué géneros literarios conoces? ¿Cómo crees que nos ayudan a entender el mundo?
Listo, tiempo, continuamos. Y siguen escribiendo, yo creo que con eso nos vamos a quedar. ¿Qué géneros literarios conoces? Utilizar esta herramienta. ¿Y cómo crees que nos ayudan a entender el mundo? Nos hablan aquí de géneros literarios: narrativo, dramático y lírico. Ahí están los tres. Excelente, excelente. También tenemos el ensayo literario o el género académico, ¿verdad? Entonces, esos son los géneros. Claro, también existen los subgéneros, es decir, que nacen de aquí. ¿Cuáles son los subgéneros narrativos? Subgéneros narrativos: fábula, epopeya, leyenda, mito, cuento y novela. Subgéneros dramáticos: tragedia, comedia y drama, entremés, ópera, sainete, vodevil, entre muchos otros. Lírico: soneto, letrilla, epigrama, etcétera. ¿Sí? Entonces, cada género tiene características en específico, las vamos a ver a continuación. Cada género tiene características y formas diferentes, ¿sale? Pero de ellos se desprenden los subgéneros, ¿sale? De ellos se desprenden los subgéneros. ¿Y cómo nos ayudan a entender el mundo? Ya les decía, ¿no? A través de las historias, los novelistas, los cuentistas, nos comparten sus percepciones de la realidad, reflejan lo que aconteció, nos ofrecen perspectivas diferentes y con ello enriquecemos la nuestra. Borramos estos dibujos para poder ir a la siguiente, con la que terminamos. Son 3. Adelante, 2 minutos. ¿Cómo crees que la literatura puede influir en la sociedad o en nuestra percepción de la realidad? A ver, 2 minutos, palabras clave, corre tiempo. Listo. Siguen escribiendo. Segunditos más, pero parece que ya estamos listos.
¿Cómo crees que la literatura puede influir en la sociedad o nuestra percepción de la realidad? A través de los sentimientos, bueno, vamos a utilizar esta herramienta, a través de los sentimientos, es un espejo de la sociedad. Qué bonita idea. Y además, ¿qué pasa con esta idea? Fíjense. Literalmente, la literatura es un espejo de la sociedad. Literalmente, literalmente no. En sentido figurado, sí. Este fragmento está utilizando el lenguaje literario. La literatura es el espejo de la sociedad, ¿sí? Entonces, es una metáfora y una comparación, en ese sentido. Es el tipo de lenguaje justo que utilizamos en los textos literarios. Lo pueden ver en los textos analizados esta semana. Entonces, excelente. Dicen que, una idea muy interesante, que si quieres conocer a una sociedad, analiza su arte. Híjole, nuestra sociedad actual carece, la verdad, carece, hay carencia de arte de calidad, de arte estético, pero vemos la descomposición social, ¿no? Tantas situaciones tan adversas. Hoy precisamente una noticia que me ha impactado y que la comparto con ustedes, que seguramente ya la vieron por ahí en redes, esta situación tan desafortunada de este estudiante de 15 años aquí en Lázaro Cárdenas que hizo una verdadera locura contra sus maestras solo porque no lo dejaron entrar. Imagínense, ¿no? ¿Qué nivel de descomposición, qué nivel de abandono de la juventud, de la familia, del respeto, de la tolerancia, todo un tema. Entonces vemos el resultado de falta de conciencia, de empatía, de todas estas situaciones que vemos en la sociedad. ¿Cómo crees que la literatura puede influir en una sociedad? Nos hace más empáticos, claro, definitivamente. Un buen lector es un ser humano con empatía, que sabe transmitir sus emociones, que cambia su manera de pensar, que adquiere conciencia, una persona respetuosa, nos ayuda a comprender la desigualdad, la literatura y distintas maneras de comprender la realidad a través de las distintas expresiones que utilizan los escritores. Excelente participación de cada uno de ustedes. Ya tienen su participación extra por esta actividad. Vamos ahora justo a compartirles esas definiciones que hacen estos grandes escritores para que puedan comprender mejor, sensibilizarlos un poco más en torno a lo que es la literatura. Esa es de mis principales intenciones en esta primer sesión, que se puedan sensibilizar al arte que es la literatura. Todo lo demás, conceptos, términos y demás, los vamos a ver durante el módulo, durante estas semanas, pero si somos sensibles ante el arte, todo lo demás fluye con mayor sensibilidad y naturalmente queremos estar cerca de la literatura porque ahora estamos sensibles a ella, a diferencia de solo memorizar un concepto. Nos dice Jorge Luis Borges, la literatura no es otra cosa que un sueño dirigido. ¿A qué se refiere? Pues dice Borges que la literatura existe no para reflejar el mundo, sino para reinventarlo. Dice qué interesante. Bakhtin, la palabra en la literatura está siempre habitada por voces ajenas. Es una intersección de sentidos en conflicto. Claro,
la literatura para él es dialógica y en realidad así es, porque el sentido de la literatura surge de la interacción entre distintas conciencias, entre el autor, los personajes y por supuesto nosotros como lectores. Ítalo Calvino dice, la literatura es una red de conexiones entre lo visible y lo invisible, entre lo posible y lo imposible. Eso nos dice este escritor Ítalo Calvino acerca de lo que es la literatura, ¿no? Esa manera de aterrizar o de hacer visible aquello que no vemos, esas emociones, ese amor, eso que sentimos por los demás, por la vida misma, lo hacemos visible a través de una novela, a través de un poema. Eggleton, que es un crítico marxista, la literatura no existe como esencia fija, sino como una categoría construida históricamente. O Vargas Llosa, que nos dice que la literatura no es un pasatiempo, sino una forma de rebeldía contra la realidad, ¿sí? Tan interesante justo con estos tiempos en los que nos encontramos. Otra frase de Borges, siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca. Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura, la poesía es conocimiento, salvación, poder y abandono. Fíjense, habla de conocimiento, habla incluso de salvación, de poder. Por supuesto, alguien que tiene conocimiento, pues tiene poder. Franz Kafka, este gran escritor, eh, bueno, yo he leído una de sus novelas que es La Metamorfosis, se la recomiendo, una obra extraordinaria. Eh, para Kafka, un libro debe ser el hacha que rompa el mar helado dentro de nosotros. O Gabriel García Márquez, este precursor del realismo mágico. La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. O esta escritora extraordinaria, Virginia Woolf, ¿sí? Que concebía la literatura como una exploración del fluir interior de la mente. La realidad no es solo lo visible, sino una corriente íntima de pensamientos y emociones. ¿Vale? Vean qué definiciones tan interesantes acerca de lo que es la literatura. Vuelvo a repetir, para no quedarnos únicamente con esa definición tan básica que es la que nos da la Real Academia de la Lengua Española, que es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. La literatura es mucho más allá. Sí, yo creo que con estas frases podemos tener esa otra percepción. ¿Sale? Muy bien. Por último, les voy a compartir una infografía muy interesante acerca de lo que es el texto literario y los géneros, los géneros y los subgéneros. Nada más regalen unos segunditos, ya que está cargando Canva. Por más de que lo tengo abierto, como lo dejo de usar mientras estoy con ustedes, pues se cierra y hay que volverlo a abrir. Un poquito de paciencia. No sé.
híjole, con Canva, de verdad, a veces es que es una herramienta eh, que a veces es como muy pesada. Tiene ya unos segundos aquí cargando. Igualmente ya les voy a compartir y esperamos a que cargue. Ya ves, está cargando que de una forma muy lenta. Aquí está. Fíjense bien. Primeramente, voy a sacarlo un poco más. Aquí les estoy compartiendo ya. Acercamiento al texto literario. Para empezar, ¿qué es un texto literario? Es una obra escrita que busca expresar ideas, emociones o experiencias a través de un lenguaje estético y creativo. Se diferencia de otros textos como los informativos o científicos porque este tiene una intención artística, a diferencia de los informativos que tienen la intención referencial de informar, o los científicos de compartir el avance en ese ámbito de la ciencia, o los argumentativos que tienen la intención persuasiva. El literario tiene una intención artística, ¿sí? Fíjense, de esta infografía lo que más quiero compartirles es esto. Ustedes en esta actividad integradora 1 están analizando 3 textos. Observen para que vean cómo en esos 3 textos de la actividad integradora 1, un texto tiene esta forma, otro texto tiene esta forma distinta y otro texto tiene esta otra forma. Son las 3 formas que adquieren los textos literarios: forma narrativa, forma poética y forma dramática. Ok, vamos a los géneros. Género narrativo. ¿Cómo sabemos que un texto es narrativo? Porque cuenta una historia a través de un narrador donde hay tiempo, espacio y personajes. ¿Sí? Veamos. En un pequeño pueblo vivía una niña llamada Ana que soñaba con aventuras. Un día, mientras exploraba el bosque, encontró un mapa antiguo que prometía llevarla a un tesoro escondido. Con valentía, decidió seguirlo sin saber que su viaje la llevaría a descubrir no solo riquezas, sino también el valor de la amistad y el sacrificio. Se cuenta una historia donde hay tiempo, espacio y personajes. Texto narrativo. Género poético o lírico. ¿Por qué se llama lírico? Porque en la antigüedad este era un género que estaba destinado a ser cantado al son de la lira. Por eso género lírico o poético es lo mismo. ¿Qué características tiene el género lírico? Por lo regular lo vamos a encontrar en versos. ¿Qué es un verso? Cada una de las líneas que componen a un poema. ¿Y cómo se llama el conjunto de versos? Estrofa. Esto es una estrofa. ¿Sí? ¿Qué más encontramos en la poesía? El autor expresa emociones, sentimientos, pensamientos de una manera bella, de una manera estética. Bajo el cielo estrellado, susurros del viento, mi corazón danza, perdido en tus sueños. Literalmente el corazón puede danzar. No, está hablando en sentido figurado. Está utilizando el lenguaje literario. Y por último, el género dramático.
El género dramático utiliza los diálogos principalmente. Este género tiene como intención ser una representación de la vida cotidiana. Lo que vivimos en la vida cotidiana se manifiesta a través de un guión teatral que está dividido en actos, cuadros y en escenas. Y vuelvo a repetir, el principal prototipo textual que se utiliza son los diálogos. María, nunca pensé que esto pasaría. Juan, a veces la vida nos lleva por caminos inesperados. María, pero yo quería que todo fuera diferente. Juan, tal vez sea momento de crear un nuevo comienzo. ¿Sí? Las tres formas que adquieren los textos literarios. Y ahora, por último, les quiero compartir, ya vimos los géneros, ahora observen esta infografía, muy interesante. Observen cómo hay tantas opciones en la literatura. Género narrativo, que te lo acabo de explicar, ya viste la forma que adquiere y mira, todos, le llamo yo para que ustedes lo entiendan más fácil, ve todos los hijos que tiene el género narrativo. Todos estos, por eso propiamente dicho, se conocen como subgéneros, nacen del género narrativo. El mito, la fábula, la epopeya, la leyenda, el cuento, la novela, subgéneros narrativos. El género poético también tiene sus propios hijos, tiene hijos mayores y hijos menores. La canción, el himno, el poema, la elegía, el madrigal, el epigrama, la letrilla. Hay para todos los gustos, hay una gran diversidad. El género dramático tiene hijos mayores, menores y musicales. Mayores, tragedia, comedia, drama. Menores, entremés, sainete, autosacramental, farsa, sketch, ópera, opereta, zarzuela. Y por último, el ensayo literario, que ya cuenta con un cuarto género. Vean toda la diversidad de formas que adquiere la literatura. Entonces, aquel que diga que no le gusta la literatura, lo dudo, porque seguramente te gusta por lo menos las canciones. Ah, bueno, la canción es poesía. Claro, aquí entraríamos en un tema muy polémico, ¿no? No todas las canciones que se escriben actualmente cumplen las características de ser poesía, ¿verdad? Lo reflexionaremos en otro momento. Entonces, con esto llegamos al cierre de nuestra sesión. Ahora, pues me gustaría dar espacio para dudas, preguntas, comentarios, y si no, con esto cerramos nuestra sesión. Ya tenemos poco más de una hora y es lo que se nos pide que duren las sesiones, alrededor de una hora. Dudas, preguntas, comentarios, inquietudes, y si no, con esto cerramos nuestra sesión. A ver, Leo. Yo, Yasmín, te escucho, Yasmín. Si quieres, puedes encender tu micrófono. Yo tengo una duda. En la actividad integradora vienen unas preguntas de contexto y algo así. Son tres preguntitas. Esas las tenemos que investigar en internet y poner la fuente de referencia, ¿verdad?
¿O es Excel. conforme a nuestros conocimientos? No, exactamente, lo dices muy bien, Yasmín, y es un tema bien interesante conocer el contexto. Lo compartí al inicio de la sesión, hablaba de esto. Es necesario que conozcamos el origen de las obras, porque estamos leyendo en esta realidad actual, el 24, por decirlo de alguna manera, ¿no? En marzo de 2026 estamos analizando una obra que fue escrita hace 10, 15, 20 años, 30, 50. Surgió en una realidad distinta. Para realmente poderla interpretar de manera adecuada, pues tenemos que conocer dónde surgió, cómo se encontraba el autor, qué estaba pasando en ese contexto. Había una guerra, había una pandemia, había una devaluación. ¿Qué sucedía para poderla interpretar? Y como bien dices, esto lo tenemos que investigar y compartir las fuentes. Siempre en todas tus actividades deben de estar las fuentes utilizadas, porque es parte de la rúbrica de evaluación. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, Yasmín, gracias por compartirla. Muy bien, si no hay ninguna otra duda o comentario, con esto cerramos esta primer sesión del módulo 4. Un gusto conocerles, un gusto compartir en esta primer sesión. Nos encontramos primeramente Dios mañana, mañana miércoles, para terminar con lo planeado en esta primer sesión. Muchas gracias a ti, María Mercedes, por su asistencia. Ojalá que nos puedan acompañar mañana. Va a ser una sesión muy dinámica, muy interesante. Gracias nuevamente. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP. Hasta mañana, pasen buena noche, cuídense. Excelente sesión, muchas gracias por tu comentario, Mercedes, para servir. Buenas noches, Yasmín.